Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro estudio de esta noche. Continuación de los demás temas que hemos tenido del libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 18 y le hemos titulado a este tema La sentencia. En el capítulo anterior, capítulo 17, no sé si recuerdan los que estuvieron por aquí la semana pasada, hablamos un poquito de Babilonia, ¿se acuerdan? ¿Qué es Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Fue lo que estuvimos estudiando en la vez anterior. Dios nos explica ahí sin dejarnos nada en el aire de qué se trata, ¿no? O quién es Babilonia. Y vimos que tiene que ver con la unión de la iglesia, el Estado y el protestantismo, ¿ok? La sentencia, ¿por qué la sentencia? Bueno, Dios tiene una sentencia para este sistema, ¿ok? Llamado Babilonia. Nuestra cita en Apocalipsis 18:4 nos dice lo siguiente: oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis sus plagas. Vamos a entrar pues de lleno. Miren, dice por aquí este pensamiento del libro Testimonios para los Ministros, dice, estudiad el libro de Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Este texto por aquí lo hemos mencionado en alguna ocasión. La historia se repetirá, dice Dios. Nosotros con todas nuestras ventajas religiosas deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Es una invitación de parte de Dios a estudiar, a conocer más de estos temas proféticos de nuestros días, porque nos dice aquí que debemos estar atentos porque la historia se va a repetir. ¿Cuál historia? Bueno, ya no hemos mencionado muchos detalles, ¿no? A través de estos estudios que hemos tenido. Y ahorita vamos a mencionar uno en especial. Miren lo que nos dice por aquí. En eventos de los últimos días dice, todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis, ya lo estudiamos, ese capítulo 11 de Apocalipsis, y dice, lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro, capítulo que vamos a estudiar ahorita. Es decir, estos dos capítulos, el 11 y el 18, están muy ligados. Y a lo mejor si ustedes ya los han leído, algunos de ustedes, probablemente no le hayan mucha relación, pero ahorita vamos a descubrir por qué están ligados estos dos capítulos, ¿ok? Quédense con esa frase de que la historia se va a repetir. Miren, nos dice por ahí, vamos al capítulo 18 de Apocalipsis, no lo pierdan, vamos a estarlo repasando. Dice el texto, después de eso, oí a otro ángel descender del cielo, a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y dice, y la tierra fue iluminada con su gloria, ¿ok? Y clamó con potente voz, ha caído Babilonia, porque se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Eh, unas palabras fuertes, ¿no? De parte de Dios. Y dice el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Aquí nos dice mucho estos textos que acabamos de leer. Dice que apareció otro ángel. Y bueno, dice que traía como un mensaje especial también, porque dice que toda la tierra fue iluminada con su gloria. ¿Qué mensaje traía? La caída o la destrucción de Babilonia, de este sistema impuesto, ¿no? Por los seres humanos, un sistema
político, religioso, ¿sí? Y hasta mundano, o sea, se podría decir, eh, que dice Dios que está acabado ese sistema. Un sistema que todavía no está en vigor en nuestro mundo, que ya hay rumores de todo esto, ¿no? Pero todavía no se impone. Eh, ¿Qué es lo que le molesta a Dios? Dice que todas las naciones, le dio a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Con quién ha fornicado? Dice aquí. Este, dice, bueno, con los reyes de la tierra, con los mercaderes de la tierra, ¿ok? Dice que les dio a beber del vino del furor de su fornicación. Y aquí hace una pregunta, ¿sí? En el libro de Eventos de los Últimos Días. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice que les dio a beber el vino? Bueno, dice aquí, a eso se refiere, esto se refiere a que va a forzar, este sistema va a forzar a los hombres, ¿a qué dice? A aceptar un día falso de reposo, ¿ok? A aceptarlo, los va a obligar al mundo. Así que, bueno, dice aquí, aún no se puede decir que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación, porque dice, aún no ha dado a beber a todas las naciones, aún no ha pasado esto, o sea, aún no ha obligado a todos los seres humanos a aceptar un día de reposo falso, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando se obligue, es cuando se cumplirá esto, que dice que va a darle a beber a todas las naciones, ¿sí? Aunque no quieran, todos van a probar de eso, ¿ok? De ese vino. Eh, y aquí hay algo interesante que también nos menciona en estos versículos. Dice, la caída de Babilonia no será completa, ¿sí? O sea, dice el ángel que ha caído, ¿no? En ese momento, dice, está acabada, pero no será completa, dice, hasta que se encuentre en ese estado. ¿En qué estado? Bueno, dice aquí, la unión de la iglesia con el mundo. A eso se refiere, ¿sí? Cuando se una, ¿sale? Dice, y que se haya, dice, consumado en toda la cristiandad. O sea, ahorita vemos ya indicios de esto, ¿no? Pero dice que al finalmente toda la cristiandad va a sucumbir ante eso y todos se van a doblegar, todos, sin excepción. Todas las iglesias, ¿ok? Le van a entrar a esto, excepto un pueblo especial, un pueblo de Dios. No una denominación, no una religión, no una iglesia, sino un grupo especial, ¿sí? Que ya hemos estudiado. Mire, dice, el cambio es progresivo, o sea, esto va sucediendo poco a poco, se está preparando el camino. Ya en estos días, muchas iglesias han aceptado esto de un día falso de reposo, porque bueno, dicen, pues tenemos que, hay que unirnos, ¿no? Como humanidad, ¿sí? No importa qué creencias tengas, hay que estar unidos, hay que buscar puntos en común, ¿sí? Para unirnos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, si todos adoramos al mismo Dios, pues entonces, ¿por qué estamos todos separados? ¿Por qué hay tanta religión? Porque hay cerca de 33,000 denominaciones cristianas, por ejemplo. Entonces, lo que se pretende es unir, ¿sale? Eh, dice aquí, eso será el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8, dice. Y esto está aún reservado para lo por venir, dice aquí la señora Elena White, que ya les digo, ya lo estamos viendo, ¿no? Poco a poco, aunque no en su totalidad. Y pregunta aquí, ¿cuándo sus pecados llegarán al cielo? Que es lo que menciona aquí en Apocalipsis 18, que sus pecados han llegado al cielo, los de Babilonia. ¿Cuándo sucederá eso? Dice aquí, cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante la legislación humana. Toda la ley de Dios, ¿sí? Ya estamos viendo esto, sí, ya se está viendo progresivamente, ¿sí? Se está invalidando la ley de Dios, los principios divinos se están invalidando, ¿sí o no? Como el matrimonio, por ejemplo, por decirlo, poner un ejemplo, ¿no? La cuestión del matrimonio ha sido echada por
por tierra, ¿no? Y así con cada mandato de Dios, cada principio divino están siendo pisoteados por los seres humanos con o mediante leyes y movimientos, ¿no? Que vemos actualmente. Miren, dice aquí, el gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. ¿Y qué es esto? Dice, esta copa embriagadora, ¿sí? O ese vino, ¿qué es? Dice aquí. Representa las falsas doctrinas que ha aceptado, o sea, la iglesia ha aceptado esas falsas doctrinas o la cristiandad como resultado de ¿qué dice aquí? De su unión ilícita con los magnates de la tierra. Así lo dice por aquí en el libro Conflicto de los Siglos. ¿Sí? La otra vez mencionábamos algo de esto, ¿no? Es una unión, dice aquí, entre la iglesia y los grandes empresarios, dueños de compañías muy importantes en el mundo, transnacionales, ¿sí? Globales. Son compañías en su mayoría tecnológicas, ¿sí? Automotrices, compañías farmacéuticas, etcétera, etcétera. O sea, compañías muy importantes que todos conocemos, todos consumimos sus productos, ¿sí? Eh, bueno, dice Dios que los dueños de estas compañías, de estos grandes empresarios, ¿sí? Están en una unión ilícita con la religión, ¿sí? Y la religión ha aceptado doctrinas falsas de parte de quién? De ellos. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso, no? ¿Qué tienen que ver estos personajes con la religión, con la iglesia, con los días finales? Bueno, esto es muy importante que lo entendamos porque estas personas, sí, que todos conocemos, los vemos en televisión, en videos, en internet, estas personas van a tener un papel muy importante, determinante en los días finales, ¿sí? Miren lo que nos dice por aquí, en el conflicto de los siglos, algo que ya habíamos mencionado también acerca de, en Apocalipsis 11, nos menciona por ahí una bestia, ¿se acuerdan? Una bestia dice que sube del abismo, ¿sí? ¿Quién es esa bestia? No es la religión, no es un poder político tampoco, lo hemos mencionado. Dice aquí que este es un poder, ¿sí? Que se ha mantenido como en la oscuridad, ¿sí? Pero es un poder, o sea, tiene influencia en el mundo, tiene poder en el mundo, gobierna en el mundo, pero por debajo del agua, ¿sí? No se ve. Y es de origen, dice aquí, ¿cómo? No tiene su origen en la religión, como la otra bestia, ¿sí? El origen de este poder, dice, es totalmente, ¿qué? Satánico. Se levantaría para hacer la guerra a la Biblia. Esto aquí nos habla un poquito acerca de la Revolución Francesa, donde aparece esta bestia, donde se menciona por primera vez, pero nos dice Dios que esta bestia volverá a ser de la suya, ¿sí? Y la historia se va a repetir, dijimos. Y el capítulo 11 de Apocalipsis tiene que ver con el capítulo 18, ¿sale? Ahí está esa relación. Así que dice, de esa manera iba a verse obligados a callar a los dos testigos, que ya vimos también, lo hemos estudiado. Y esta bestia, este poder tiene dos características, ¿sale? Se le menciona ahí como, haciendo alusión a Egipto, dice que también se le llama Egipto y Sodoma. ¿Por qué? Bueno, dice aquí que tiene las características del ateísmo, del faraón en tiempos del Éxodo, ¿se acuerdan? Y la disolución de Sodoma. Es decir, que este poder, fíjense bien, promueve dos cosas, ateísmo y la inmoralidad, ¿sale? Ateísmo e inmoralidad. No dijimos que no es un poder político porque los políticos no se dedican a eso, ¿sí? Ni la religión, obviamente. Entonces tampoco es un poder religioso. Dice aquí que es un poder satánico.
que se encarga de promover, dice, ateísmo e inmoralidad. Este poder tiene que ver con estos personajes que están aquí, ¿sí? Y cómo es que ellos se han encargado de difundir en el mundo estas dos cosas, la inmoralidad y el ateísmo. Bueno, a través precisamente de sus compañías, de sus medios que ellos manejan, ¿sí? Y en los últimos años lo hemos visto así claramente, de tal manera que en estos días el pensamiento, la cultura de la sociedad está totalmente torcido y alejado de lo que Dios pide, ¿sí o no? Y hablamos, por ejemplo, de cuestiones como del matrimonio, de la esencia del hombre y la mujer como tales, ¿sí? Que se han ah, distorsionado a través de movimientos, a través de la televisión, del internet, ¿sale? Así que, bueno, miren qué más nos dice por aquí. Para que vean que estas personas van a jugar ese papel importante en los días finales. Dice, vi después que los magnates de la tierra, ¿sí? Que ya dijimos quiénes son, o sea, son los grandes empresarios y dueños de grandes compañías en nuestro mundo, que tienen influencia y poder en el mundo, obviamente. Dice, consultaban entre sí, estaban en una reunión. ¿Y quién estaba ahí en medio de ellos? Dice, Satanás y sus ángeles. Ahí en torno a ellos, dice. ¿De qué se trataba esta reunión? Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, o sea, guardar el domingo en vez del sábado, ¿qué iba a pasar? Dice aquí, ¿qué decía ese edicto, ese documento? Dice, bueno, cualquiera quedaría, dice, en libertad ¿para qué? Para matarlos. Ok, miren, estas personas que últimamente se han hecho muy populares, creo que antes pues se escuchaba un poco de ellos, de estos magnates, de estos grandes empresarios, pero de unos años para acá se han hecho muy conocidos en el mundo, ¿sí? Precisamente están saliendo del abismo, como dice el texto, ¿no? Eh, se ha hablado mucho, ¿sí? En los últimos años también um, de las malas intenciones de muchos de ellos, ¿no? En muchas cosas que suceden en nuestro mundo. Este, y mucha gente, duda de precisamente de eso, ¿no? Porque dice, ¿cómo fulanito tal, ¿no? Ese gran empresario, filántropo, ayudador de la humanidad, ¿cómo es posible que pueda estar eh, conspirando en contra de la humanidad misma, ¿sí? ¿Cómo es posible que pueda estar haciendo algo para dañarnos? Y nos cuesta trabajo creerlo, ¿sí? Porque todos estos personajes se han convertido como casi en héroes, en salvadores del mundo, de la humanidad, y pues les debemos mucho, ¿no? Obviamente, por lo que hacen por nosotros, y los planes que aún tienen, ¿no? Para salvarnos, por ejemplo, del calentamiento global, etcétera. Eh, Sin embargo, Dios dice que esta gente realmente conspira en contra del pueblo de Dios, ¿sí? Aunque no lo querramos creer, aunque nos cueste trabajo, así lo dice Dios, ¿sí? Y ellos, dice aquí, van a ser los autores intelectuales de ese edicto de muerte que tanto se habla, ¿no? Que todos alguna vez hemos escuchado. Este, Así que ahí está la información, ¿no? Eh, Nos dice por aquí en los versículos del 4 al 5, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades.
¿Para quién va este mensaje? Miren, habíamos hablado del mensaje de los tres ángeles, ¿se acuerdan? Un triple mensaje, un mensaje final, una invitación final de parte de Dios a la humanidad. Sin embargo, aquí vemos una última, ahora sí, una última invitación para que vean, esto nos demuestra el amor de Dios por el ser humano, ¿sí? Podríamos decir que este es un cuarto mensaje, ¿sí? O de un cuarto ángel, podríamos decir porque aquí menciona a otro ángel. Es decir, Dios no se rinde, ¿sí? Y todavía lanza una invitación final antes de que el tiempo de gracia se cierre, ¿sí? Es decir, después del mensaje, del triple mensaje de estos ángeles de Apocalipsis 14, todavía hay una última invitación, y es esta que acabamos de leer. Dice Dios: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y recibáis sus plagas. Miren lo que nos dice aquí, eventos de los últimos días. Dice, Dios tiene joyas en todas las iglesias. En todas, ¿sí? Para que no nos creamos mucho, ¿ok? Porque somos muy dados, ¿no? Siempre a decir, de hecho, todas las religiones dicen ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Dios tiene, dice, joyas en todas las iglesias, en todas. Dice, y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. O sea, yo no puedo menospreciar a alguien porque por decir, bueno, yo soy de esta religión, tú eres de otra, la mía es mejor, la mía es la verdadera, y tú estás en un error, estás equivocado, estás perdido. Eso no me corresponde decirlo a mí, dice aquí. Porque Dios tiene pueblo en todos lados. ¿Ok? Miren qué nos dice aquí. El Señor tiene sus representantes, ¿en dónde? En todas las iglesias. No se le han presentado a estas personas las verdades especiales. O sea, muchos de ellos no han tenido la oportunidad de escuchar, de conocer lo que tú conoces, a lo mejor. ¿Ok? Pero eso no hace que estén perdidos. ¿Ok? Dice que son la piedra de toque para estos últimos días. Es decir, hay verdades en la palabra de Dios que van a ser la piedra de toque. Dice aquí. Es decir, eh, el punto clave de esta controversia, de esta gran guerra entre el bien y el mal. Una de esas piedras de toque, por ejemplo, es el sábado. ¿Sí? Mucha gente no conoce esta verdad. Dice, eh, en circunstancias que, dice, despierten convicción en su corazón. O sea, a lo mejor han escuchado alguna vez, pero no han tenido un acercamiento tal con esas verdades que los ayude a tomar una decisión a favor de Dios. Dice, en su corazón, en su mente, por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. A lo mejor dicen, no, pues a lo mejor los que dicen esto a lo mejor están mal, pero porque no han tenido, les digo, no han conocido plenamente esa verdad, no les ha llegado la luz completa, ¿ok? Entonces, aunque muchos han rechazado esas verdades en algún momento, dice Dios todavía está ahí unido con ellos, ¿sí? No los ha dejado. Y dice, por ejemplo, aquí, menciona a un grupo especial, ya vieron aquí, dice, entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos, muy entregados a Dios, estudiosos, ¿ok? Y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos. Y tú puedes decir, bueno, sí, pero es que no conocen ni esto, y están equivocados en esto. Sí, pero dice aquí que en lo que conocen, ¿qué dice? Caminan en toda esa luz, o sea, son fieles en todo lo que conocen. Tal vez yo pueda conocer mucho, pero no soy fiel en nada. O a lo mejor en poquito nada más, o en el 90%, pero eso no me sirve absolutamente de nada. ¿Ok? Dice, y Dios obrará en su favor. ¿Qué les parece? Así que esto es también esperanzador para muchos de nosotros, porque todos tenemos familia, amigos, gente que apreciamos, ¿no? Que no pertenecen, no asisten a mi iglesia, no pertenecen a mi iglesia, no conocen a lo mejor todo lo que yo conozco, pero Dios va a obrar, dice, en su favor. El capítulo 18, dice, en este capítulo se exhorta
al pueblo de Dios a que, ¿qué? A que salga de Babilonia. Según este pasaje dice de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún, por ejemplo, en estos días, todavía estando en Babilonia. Y dice, ¿y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? ¿En dónde están? ¿El pueblo de Dios dónde está? Podríamos pensar, no, pues aquí estamos todos, ¿no? Los que estamos aquí conectados, somos el pueblo de Dios. Dice Dios, sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Y esto a lo mejor choca un poquito con lo que yo creía, ¿no? Porque a lo mejor yo siempre he pensado que mi iglesia pues es la mera mera, es la buena, es la verdadera, y que los que estamos ahí pues somos el pueblo de Dios. Pero Dios dice otra cosa, ¿ok? Seguimos aquí leyendo, dice, a pesar de las tinieblas espirituales y el alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, ¿ok? Dice, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. ¿Quiénes se encuentran ahí? Dice aquí. La mayoría del pueblo de Dios está ahí. ¿Qué les parece lo que nos dice Dios? Entonces, a veces somos muy duros, ¿no? Cuando vemos a otros hermanos, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? De lo que somos, de lo que conocemos, de lo que tenemos, de las verdades, pero dice Dios que eso no te salva, ¿ok? Y dice el capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación, o sea, el mensaje de los tres ángeles, ya lo hemos estudiado, dice, la iglesia alcanzará el estado predicho según el segundo ángel de estos mensajes, ¿no? Dice, y será el pueblo llamado a qué? A separarse de la comunión de esta. Es decir, todavía Dios lanza un mensaje más, una última invitación para salir de Babilonia. Este será, dice, el último mensaje que se dé al mundo. Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, es decir, aquí va a intervenir el gobierno, ¿sí? Para forzar a la gente. Y menciona aquí otra cosa interesante, dice, las invasiones del espiritismo. Y esto es un tema muy amplio también, ¿sí? Que va a tener lugar también en estos días finales, ¿sí? La cuestión del espiritismo. Más adelante vamos a tocar esos temas también, que son muy importantes, es importante conocerlos, ¿sí? Y aquí me llama la atención cómo le llama a la señora Elena White, dice invasiones del espiritismo, ¿sí? Luego vamos a ver por qué se refiere a esto la señora Elena White. Pero bueno, dice aquí, se va a unir el gobierno, la iglesia, ¿sí? Y el espiritismo. Y esto tiene que ver con esa otra bestia también que vimos ahorita, ¿no? Y que tiene que ver con este poder oculto en el mundo, ¿sí? Precisamente a través de sociedades secretas, ¿sí? Que están muy relacionadas con el espiritismo, ¿ok? Los progresos secretos pero rápidos del poder papal, dice, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Y vamos a ver lo que nos dice por ahí los versículos del 20 en adelante. Dice, bueno, aquí permítanme un tantito. Dicen por ahí en los
versículos, déjenme les digo, antes de leer esto, desde el versículo 6 en adelante, vamos a leer, sí, Apocalipsis 18:6, dice, dadle como ella os dio, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa de ella os dio a beber, que ella os dio a beber, perdón, dice, dadle a beber el doble. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina y no soy viuda ni veré llanto. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será consumida por el fuego. Y dice, porque el Señor Dios la juzgará, el Señor Dios que la juzgará, perdón, es poderoso. Y vean lo que sigue diciendo, versículo 9 dice, cuando los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleites, vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán sobre ella. Se quedarán de lejos, dice, lejos, perdón, por temor de su tormento y dirán, ay de la gran Babilonia, aquella fuerte ciudad que en una hora, dice, vino tu juicio. Y los mercaderes, aquí menciona acá los políticos, ¿no? Acá los empresarios, dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán porque ninguno comprará más las mercaderías de ella. Mercaderías de oro y plata, de piedras preciosas, perlas, lino fino, seda, perdón, púrpura y escarlata, toda madera olorosa y objetos de marfil, toda clase de madera preciosa, cobre, hierro y mármol, canela, especias, incienso, mirra, vino, aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos, carros, esclavos y hasta las vidas humanas. Los frutos de que tú codiciabas se alejaron de ti, y toda tu riqueza y esplendor se acabaron para ti. Nunca más lo recobrarás. Aquí Dios, bueno, nos está diciendo que se va a acabar, está acabada, dice aquí, dice el versículo 4, perdón, el versículo 2, ha caído Babilonia. Y dice que nunca más se va a levantar, ¿ok? Dice versículo 15, los mercaderes de estos artículos que se habían enriquecido a costa de ella, se alejarán de ella por temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad que vestía lino fino y escarlata, y él se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas. En una hora ha sido desolada tanta riqueza. Todo piloto y los que viajaban en naves, marineros y cuantos trabajaban en el mar, se quedaron lejos. Al ver el humo de su incendio, exclamaron, ¿quién era semejante a esa gran ciudad? Echarán polvo sobre sus cabezas y gritarán llorando y lamentando y dirán, ay de aquella gran ciudad. Dice, en ella todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido y en una sola hora, nuevamente repite, ha sido desolada. Versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y alegraos vosotros, santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio en vuestro favor contra ella. Y entonces, dice el versículo 21, un ángel poderoso alzó como una gran piedra de molino y la echó al mar, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, esa gran ciudad, y nunca jamás será hallada. No se oirá más en ti voz de arpistas, ni músicos, ni flautistas, ni trompeteros, ni artífice alguno se hallará más en ti, ni sonido de molino se oirá más en ti, ni luz de antorcha alumbrará más en ti, ni voz de novio o novia se oirá más en ti. Tus mercaderes eran los magnates de la tierra, y tus hechicerías extraviaron a todas las naciones. Y en la tierra fue hallada la sangre, en ella, perdón, fue hallada la sangre de todos los profetas.
de los santos y de todos los que han sido sacrificados en la tierra. Es decir, que este sistema, dice Dios, fue hallado culpable de la muerte, dice, de sus santos, de sus profetas, de sus hijos. Y Dios está enojado. Y esta es la sentencia contra esta ciudad, contra este sistema. ¿Por qué nos dice Dios que la historia se repetirá? ¿Qué relación tiene este capítulo con el capítulo 11 de Apocalipsis, que ya lo hemos estudiado? Miren, ¿qué relación hay? Vamos a ir ya casi concluyendo. Durante la Revolución en Francia, en el año 1793, dice aquí en el Conflicto de los Siglos, el mundo, fíjense bien, oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres, dice que nacidos y educados en la civilización, hombres importantes, hombres de la élite en Francia. ¿Qué hicieron ellos, dice aquí? En una gran asamblea, dice, ellos se habían arrogado el derecho de gobernar. Ellos solitos dijeron, nosotros vamos a gobernar. La monarquía ya no es negocio, podríamos decir. La gente estaba harta de los reyes, de los abusos, y estos personajes dijeron, nosotros vamos a gobernar, vamos a cambiar todo el sistema, vamos a cambiar para bien este país. Y dice, bueno, se arrogaron el derecho de gobernar a una nación de las más admirables naciones europeas, a Francia. ¿Okay? Dice, levantar unánime voz, se vio por primera vez a esta gente, dice, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar únicamente a nuestro Dios. Esto volverá a pasar, ¿sí? Gente, dice aquí, educada y civilizada, tomará el control del mundo, y lo están tomando, ¿sí? El control de nuestro mundo. Y la otra vez mencionábamos, en el capítulo anterior, cómo esta gente asegura que por causa de lo que hemos vivido con la pandemia, las formas de gobierno que conocemos y las instituciones que conocemos dejarán de existir muy pronto. No más presidentes, no más gobernadores, pero bueno, alguien tiene que tomar el control del mundo, el poder en el mundo. Bueno, ellos van a decir, bueno, nosotros podemos salvarlos a ustedes, ya que nadie cree, por ejemplo, ya en la política ni en la religión. Nosotros tenemos una solución, dicen estos personajes, para cambiar el mundo. Así que esto volverá a pasar. Lo que pasó en Francia en aquellos años volverá a pasar. Miren, aquí tenemos otras comparaciones de esos tiempos con lo que pasará al final. Por ejemplo, dice aquí, el rey, el clero y la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético. Eso es lo que va a pasar aquí con Babilonia. ¿Sale? La gente se va a dar cuenta de que fue engañada. Y obviamente no les va a agradar esa situación. No los van a felicitar a la gente que estuvo detrás de ese gran engaño. ¿Qué va a pasar? Dice aquí, en Francia, dice, se tuvieron que someter al pueblo, dice que estaba frenético, excitado, sediento de venganza. Y ustedes recuerdan lo que hicieron, por ejemplo, con el rey, con Luis XVI, si no me equivoco. Lo decapitaron. Y no se quedó ahí la cosa, o sea, siguieron otros personajes.
importantes de Francia. Incluso algunos que hasta habían condenado al rey también le siguieron. ¿Sí? Vean lo que nos dice por aquí también, en eventos de los últimos días, dice, surgirá un terrible clamor. Fíjense bien, lo que va a pensar la gente en ese tiempo. Estoy perdido, eternamente perdido. Y habrá quienes sentirán que son capaces o que serán capaces de ¿qué? De despedazar, dice aquí, a los ministros que han enseñado falsedades y los han condenado. Los van a linchar, prácticamente es lo que nos dice aquí, ¿no? Dice, sentirán que son capaces de despedazarlos a los ministros, dice aquí, que han enseñado falsedades. ¿Por qué? Porque ellos dicen, por culpa de ellos, me perdí. Y vamos a terminar con esto. Dice, precisamente aquellos que más los admiraban, ¿a quienes? A los ministros, dice aquí, en otros tiempos, que les besaban la mano casi, dice, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles, dice, se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, que ya vimos que habían sacado un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, ¿qué va a pasar? Dice, las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, se emplearán ahora para matar a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios. Esta es la sentencia que Dios ha dictado en contra de este sistema. Y hay cosas que pues destacar en todo esto, ¿no? Porque se ve terrible esto, ¿no? Cuando la gente se da cuenta del engaño, dice que se van a lanzar en contra de sus líderes políticos y religiosos, ¿sí? Que los engañaron, ¿no? Lo que podemos destacar aquí es cómo Dios, ¿sí? Todavía en esos momentos, antes de que se cierre el tiempo de gracia, va a sacar a su pueblo de esas iglesias, ¿sí? Y van a entender muchas cosas que dice que hasta ese momento no habían entendido o no habían aceptado. Así que si tú tienes un familiar, un amigo que a lo mejor no quiere aceptar a Dios en su corazón, o no como tú lo has aceptado, con las verdades que tú conoces, y obviamente es gente que uno aprecia y que uno dice, bueno, yo quisiera que él estuviera en el cielo también conmigo. Bueno, no todo está perdido. A veces nos decepcionamos, ¿no? Con esas personas que dicen, es que no quiere nada, ¿no? Con Dios no quiere aceptar esto, no quiere aceptar lo otro. Hay que dejarle eso a Dios, que Él ha prometido también que muchos de ellos van a estar, van a formar parte de su pueblo. Aquí lo que nosotros debemos de cuidar es que no nos pasemos al otro bando, porque tristemente también nos dice por ahí los escritos inspirados, que la mayoría de los que estamos aquí ahora, en esos momentos vamos a estar del otro lado. Ojalá que no nos suceda a nosotros. Y ojalá que nos mantengamos fieles a Dios y que cuidemos ese lugar que tenemos. Que cuidemos el privilegio que tenemos, que se nos ha sido dado, que no lo soltemos, como dice por ahí también otro texto en Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que nadie tome ese lugar que tienes ahí. Que no llegue otro porque yo me fui, ¿sí? Que me haya pasado al otro bando y llegue otra persona a ocupar mi lugar. Y bueno, ojalá que también podamos formar parte de esa proclamación final de esas verdades de la palabra de Dios, que podamos, no solamente en los días finales, sino cada día podamos compartir
a Dios en donde quiera que estemos. No necesitamos hablar, simplemente con nuestro testimonio podemos hacer una diferencia en la vida de las personas, pero necesitamos del Espíritu Santo para que podamos impresionar a esas vidas, porque si es con mis palabras nada más, con lo que yo digo, eso la gente, les digo, no le interesa mucho lo que yo diga. Ellos quieren ver acción en mi vida, ¿no? Quieren ver que yo vivo lo que predico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una gran responsabilidad y ojalá que, pues, que todos los que estamos aquí podamos formar parte del pueblo de Dios, ¿no? Que en ningún momento nos descarriemos, nos vayamos del lado del enemigo y que recordemos estas grandes promesas de parte de Dios, ¿no? Sobre todo con los que tenemos gente que amamos en otros lados y que a lo mejor no han querido aceptar. En algún momento Dios les llegará, les hará llegar, perdón, la verdad y muy probablemente formen parte también del pueblo de Dios. Así que sigamos estudiando este interesante libro que pues que nos afecta, o sea, este conocimiento nos afecta o esta información, ¿no? Tiene mucho que ver con nosotros directamente, aunque muchas veces a lo mejor llegamos a pensar de que todo esto era para otras generaciones, ¿no? En un futuro lejano, o que mucho de lo que está aquí pues era historia, ¿no? Y allá pues afectó a otra gente, a mí no. Entonces, como hemos estado estudiando, todos, todos estos mensajes desde el capítulo 1 hasta el 22 de Apocalipsis tienen que ver con nosotros hoy, ¿sí? Si en algún tiempo atrás han tenido una aplicación, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero este mensaje del Apocalipsis fue diseñado, fue escrito para la última generación de este mundo. Así que Dios quiera que sigamos aprendiendo, estudiando. Nos dice aquí que Dios quiere que sigamos conociendo más, ¿no? Que no nos conformemos con lo que sabíamos, que sigamos escudriñando su palabra y que pues nos preparemos para estos acontecimientos finales. Hay que estar atento a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Todo nos indica que Cristo viene muy pronto, así que preparémonos y que el Señor nos llene de su espíritu y nos fortalezca para estar firmes en estos días finales. Que Dios nos bendiga.